La risa destrozó el cristal y mi mueca te lastimó. Aquí estamos en nuestra... Aquí estamos en nuestra mesa recibiendo a un amigo, el diputado nacionalista Gabriel Giannoli. Muy buenas tardes. Gracias por venir. Bienvenido. Por favor, a la orden. Como yo siempre, no sé si lo habías visto, pero siempre presento a los diputados y senadores que son nuestros empleados por su trabajo. Muy bien. Y estamos frente a, A ver, contame. por lo menos por lo que va de la legislatura, Sí. a un 100% de presencia asistencias. de asistencias en comisiones y en Cámara. Muy bien. Y en el periodo anterior también estábamos hablando de 100% de presencia en el penal. No es común, por eso lo destacamos nosotros, no te asustes. Es nuestra obligación. Sí, pero no es común. Integra 3 comisiones en este periodo, ya había integrado también la Comisión de Defensa, es un tema que te... Es así. Bien, y también el 100% de asistencia a la comisión. Bien, está Perfecto. bueno destacado. Está bueno 100% de destacado. asistencia. Ya en lo que va del periodo presentó 5 proyectos. Que del periodo van 4 meses, marzo, abril, mayo, junio, Sí, julio. 4 meses. 4 meses. Perfecto, 4 meses. Que entre Uno por ellos mes. implica algunos de los que hemos conversado, discutido, apoyado y estimulado, como el de la partida de prensa de los diputados y senadores. Muchas Así gracias es. por eso. Eso es todo un paréntesis. Eso todo un paréntesis. Dicho todo eso, estás con un proyecto que nos preocupa, nos interesa y que además creo que le tiene que interesar por los porcentajes a un montón de gente que no tiene ni idea, pero que esto le tiene que preocupar, que es el tema de los celíacos. Exactamente. ¿Cuál es la realidad actual de la población celíaca? Bueno, gracias por la invitación. Por favor. En realidad, en este caso puntual no estamos hablando de un proyecto, porque son cuestiones que muchísimas veces siempre se ha dicho que cuando menos leyes mejor. Y este caso, como el caso de glaucoma, por ejemplo, son casos que se pueden resolver con decisiones que tienen que ver con las autoridades. Bien. Acá en el caso de los celíacos estamos continuando el trabajo del actual ministro, pero en el periodo pasado senador Javier García, que insistió con la necesidad de contribuir con una población enorme que padece esta enfermedad. Población enorme que Los capaz que no lo números son sabe. increíbles. Que lo único que tenemos es una estadística. Claro. Sabemos que 1 de cada 100 padece la enfermedad, somos 3.400.000, bueno, hay 34.000. Pero Eso no es ojo, real. Porque además 1 cada 100 padece la enfermedad, pero parece que entre el 80 y el 85% de los que padecen la enfermedad no lo saben. Exacto. Entonces en realidad el número es muchísimo mayor. El número es enorme. La idea, una de las ideas, corre por 3 caminos la cosa, pero una de las ideas es lograr con las autoridades un censo, fue lo que charlamos con el director general de salud. Entendemos que en este momento la salud está enfocada al problema que supuesto. tenemos. Claro. Pero sí empezar a hacer andar todos los carriles. Por ejemplo, se presentó a la asesoría tributaria una minuta solicitando exoneraciones, descuentos, porque ¿qué sucede también? Un producto para celíacos Eso iba. sale 3 veces más que el pan que nosotros comemos los que no tenemos la enfermedad. Entonces estamos hablando que un pan sale 50 pesos, 40 pesos, bueno, 150 pesos un pan. O sea que la tienen 3 veces complicada. ¿No sería lo justo que eso que valiera igual? Que Bueno, pudieran ese es el acceder al intento mismo. que se hizo. Yo me había traído un artículo, un articulito del año pasado del semanario Ecos, donde el senador García en aquel momento al ministro del momento le había solicitado, y el ministro la respuesta que dio en el gobierno pasado era que había muchas enfermedades donde había resistencia a determinados alimentos y por tanto no se podía atender porque desarticularía la recaudación. O sea que emparejamos hacia abajo, y como vos tenés ese problema y muchos más lo pueden tener en otras áreas, No arreglamos ninguno. Exacto, en vez Qué loco. de arreglar de a uno. A mí también había otra cosa que me llamó la atención, porque más allá de lo que uno puede entender ignorantemente, ¿no? Que uno no es médico del problema del celíaco, hay un montón de trastornos que le pueden ocurrir a un adulto que puede ni siquiera cruzársele por la cabeza que puede ser porque es celíaco, como trastornos extradigestivos, dolores de cabeza, problemas de fertilidad, enfermedades cutáneas, neurología, Exacto. de las tiroides, digo, un montón de cosas que de
mirá si te vas a imaginar que es porque sos celíaco, y que no estás comiendo y como de hecho debes. cuando sos niño también, en realidad, Claro. no es solamente que te cae mal, sino que hay otro montón de formas de manifestarse, Diarreas, Exactamente. un montón de cosas que... Nosotros, aquí lo que ha ayudado enormemente es la sociedad organizada, Sí. porque uno lleva el planteo y continuamente los distintos grupos que padecen la enfermedad, familias completas que al tener uno en la casa todos se transforman y compran sin gluten, Sí. pero sobre dos premisas que son claras. El gluten es veneno para el celíaco. Y una buena dieta sin gluten Es carísima. es el mejor medicamento. Claro, pero Y es es carísima. carísima. Entonces, en vez Claro. de gastar en medicamentos, gastemos en Exactamente. sacarle los impuestos o lo que fue, o subvencionamos la cerveza. Bueno, eso lo digo yo y por eso no te lo robé, no, coincido. Pusimos exoneraciones, subsidios o créditos fiscales que Sí. permitan que los emprendedores, los distribuidores y los que fraccionan puedan brindarle, porque hay otro tema que es la contaminación cruzada. Claro. Entonces de repente vas Para a preparar. comprar algo y nunca estás seguro de que, porque ahí también hay un trabajo que lo charlamos en el Ministerio de Salud Pública, de trabajar en el rotulado. O sea, por un lado el rotulado, por otro lado, como decíamos, bajar los costos. Y por otro lado, la asistencia que debemos de hacer a las familias de bajos recursos. Claro. ¿Está? Ahí el MIDES está trabajando, tuvimos una charla en la oportunidad con el doctor Bartol, por eso vuelvo a lo del principio. Son todas cosas que tenemos que ir empujando Totalmente. sin ¿Y sabes generar qué? leyes. Igual, con todo respeto, ¿no? Más allá de que a las familias de bajos recursos, esto me parece que cruza, aunque tenga una comodidad financiera, no me por importa. supuesto. Los productos deberían salir lo mismo. Lo mismo. Que a mí. Totalmente de acuerdo. Lo que sucede es que aquel El que puede, pues, sí, lo yo podemos entiendo. trasladar a Sí, sí, educación sí, o, claro. o a cuidado de la casa. Exacto. El que tiene para una alarma no debería Exacto. preocuparse de la policía. El que tiene para un buen colegio no debería preocuparse de la educación. No. A veces el que tiene dinero puede solventar eso y le sale costosísimo. Claro. Ahora, cuando ya vamos al extremo, imagínense en esta situación de pandemia. Ni que hablar, de bajos recursos. Aquel que no llegaba, ahora llega 3 veces menos, porque el tema del costo te termina No liquidando. hay una olla popular para celíacos. No la- supuesto, ¿Me explico? por supuesto. No hay un y de comedor hecho, en realidad, justamente municipal. hablando de eso, también es interesante como otra línea y es, digamos, la cultura, o sea, la cultura alrededor del celíaco. Desde hace relativamente poco es que en los supermercados está la góndola, que la góndola son 3 cosas. sí. así, ¿no? Pero por lo menos hay una góndola que dice productos sin gluten, gluten frío, lo que sea. Y lo mismo con los restaurantes también. Sí. Hay veces que quizás un restaurante, justamente por la contaminación cruzada, tiene que tener mucho cuidado. Entonces la persona tiene que poder decir, mira que soy celíaca, y el restaurante tiene que poder darle las garantías de que Claro. la comida que van a preparar en esa cocina es libre de gluten. Bueno, ahí voy a ser políticamente incorrecto. Me encanta porque acá Mi somos. miedo es que esto se transforme en una moda y entonces sea moda y no por una cuestión que debe ser un deber. Entonces, ¿está de moda consumir productos sin gluten? Es que ya te estoy diciendo Bueno, que sí. exacto. Y Está de ahí no, si está de moda, es una preocupación porque volvemos a lo mismo. Al estar de moda, bueno, empezamos con los light, empezamos con los sin gluten, ¿no? Y entonces ya vamos el valor agregado que le ponemos a los productos es más comercial Obviamente. que en realidad para facilitar lo que tú decís, que es un derecho humano, El acceso. acceder Claro. en precio razonable, seguramente, con productos seguros. Y además, digo, más allá del productor, del precio real al que le llegue a la persona, vos me decís una panadería, ¿no? Y claro, yo te digo, capaz que para una panadería incluso es difícil porque por el tema de la Claro, por contaminación, supuesto. vos tenés que tener prácticamente lugares totalmente separados o una higiene brutal y haber cocinado primero los sin gluten y después porque entonces también para las empresas puede ser un costo que habría que ayudar. Pero Por supuesto. tú sabes que charlando en reuniones de Zoom con algunas organizaciones, una señora me decía, logré encontrar un supermercado donde el fiambre lo puedo comprar Claro. porque tiene un espacio Aparte. separado
Mirá que para cortar que no contamina con otros productos que sí tienen gluten. Es realmente, digo, es un tema de salud y es realmente mucho más amplio, porque no es que el celíaco no puede comer harina, no puede comer gluten que está en una mayonesa, en el fiambre, o sea, en todo, realmente en y todo. más basado en nuestra sociedad, que ha sido formada por inmigrantes italianos, españoles, que nosotros le damos a la harina como locos, los ravioles del domingo. Entonces es muy difícil cambiar la dieta, pero tener en cuenta que cambiando la dieta, primero detectando que tiene la enfermedad. Un detalle más, el ministro García quitó un impedimento para entrar al ejército, que era ser celíaco. No te puedo creer. Y vamos en camino o sea, que va a obligar a que el ejército... Entre otras cosas, se comunicó una chica conmigo de Durazno que ingresó a la escuela de policía, que venía su vocación, le detectaron la celiaquía y tuvo que abandonar. No puedo creer que entonces, eso en algún momento, eso sí me parece algo... Esas cosas es también... que era un impedimento porque no tenían posibilidades reales de alimentarnos. Pues es posible, pero estaba puesto allí. Entonces son esas cosas que tenemos que ir mejorando, que a veces no van por la ley, va por insistir, golpear puertas, que en definitiva es lo que somos nosotros. Sí. Yo Además golpeo puertas. es una enfermedad que realmente es llamativa en el sentido de que vos podés tener la enzima, o sea, vos podés ser alérgico al gluten y que no se te despierte, como le dicen incluso ellos, durante un montón de tiempo, hasta que en un momento eso se activa. Entonces vos podés ser potencialmente celíaco y capaz que a los 40 años de repente pasar a ser celíaco, ¿no? Entonces es como una enfermedad hasta que hay que controlar. Ahora, una duda que tengo para médicos, capaz que no... Es para médicos, no es para mí. Porque claro, hay un montón de cosas que también hemos dicho que están subdiagnosticadas, como quien dice, porque la gente no sabe qué tiene, no solamente con esta, también puede ser con otro tipo de enfermedades. En el carnet de salud, ¿no se puede incluir la detección de determinadas patologías como esta? Estamos trabajando en eso. Bien. Estamos trabajando y quiero destacarlo. VIH, que el celíaco, que un montón de cosas que se podría detectar. Por eso te decía al principio, este tema, la sociedad es la que te trae por dónde son los caminos. Y una chica de la comunidad celíaca me envió un documento donde hablaba de 3 reactivos que podrían incluirse en el carnet de salud para no llegar a una gastro que en definitiva es la que termina determinando. Digamos que el estudio que te determina si sos celíaco o no puede ser un poco invasivo y capaz que debe ser un poco caro, ¿no? Ese último, llegar a ese extremo es el complicado. Es el complejo. Se hacía en un momento el control en el bebé, pero claro, al no haber tenido nunca contacto con gluten, no se podía definir. Exactamente. Pero bueno, son esos caminos que estamos transitando. Y como siempre decimos, hablar con las autoridades, ir viendo las posibilidades. Recién no podía atender porque estaba acá, pero me llamó el director del INDA, Elgue, también por el tema de la canasta para celíacos de INDA. Claro. Porque hasta no ven eso, es impresionante. Exacto, y ahí vamos. Ha sido las distintas asociaciones las que han llevado el listado para que llegue la canasta. Pero, bueno, ¿le llega a todos? Es la pregunta. Claro, porque incluso ahora estaba pensando, ¿no? Hay canastas ahora que el Estado, la Intendencia, Mides, están repartiendo no solamente en elementos físicos, sino en dinero que te trasladan a un sistema telefónico. Entonces, con la misma plata, vos celíaco vas a poder comprar 1/3 de lo que compra con la misma plata otra persona que recibe la misma canasta. Exactamente. Pero lo que hay que insistir, hay un montón de cosas que podemos hacer que no pasan por una ley, que pasan por, obviamente, vuelvo a reiterar, fíjense que hablamos de 3 ministerios, Economía para subsidios y exoneraciones, Mides y Salud Pública, los 3 metidos en la pandemia. Porque si fuera un tema, si fuera de otro tema, vos decís, bueno, ¿y por qué no lo hacen ya? Sería la pregunta. Bueno, se está trabajando, la idea es que mejore y en definitiva terminar con una discriminación que existe hacia a todo este colectivo, ¿no? Fíjate, un pequeño detalle para reafirmar lo que tú preguntabas del carnet de salud. Nos visitaron personas por el tema del glaucoma. ¿Cuál era el proyecto de las personas? Que se incluyera en el carnet de salud el control del nervio óptico.
¿Qué hicimos? Consultamos a los especialistas. Los especialistas dicen No se puede. que el nervio óptico es intermitente. Por tanto, vas hoy a hacerte carne de Y no salud, es lo mismo que mañana. Fito, estás bárbaro. Mañana puede dar otro Mañana resultado. la quedaste. Entonces, es algo, y aprovecho para decirlo, que hay que prevenir. Mayor de 40 años, hacerse el estudio de nervio óptico y controlar es de ceguera irreversible el glaucoma. Entonces, controlarse, poner atención, hay una campaña, la Sociedad de Glaucoma trabaja muchísimo en esto. ¿La diabetes sale en el carnet de salud, por ejemplo? No. No. Hay que, Es otro de los que está subiendo. diabéticos nos han llamado porque en realidad yo les cuento, yo toda la vida tengo un taller de chapa y pintura, Sí. taller artesanal, trabajo Sí, yo, sí. pero siempre hice política para representar y me han llegado temas así Claro. porque son las personas Claro. que te lo traen. Claro. Entonces, alguno cree que uno es médico, no, yo abro puertas y consulto. Y bueno, y si Dios quiere, alguna de esas puertas las vamos Esperemos que sí. a intentar abrir para mejorar la calidad de vida de todas estas personas. Sí, porque es verdad, y es caro. Si es caro vivir Muy en caro. Uruguay normalmente. Y cuando nos dicen que puede llegar a ser moda, más caro. Sí, es una gran moda. Yo no sabía en este momento. eso, que podía ser. No podría, chicos. Es moda. Es una moda comer sin gluten, claro que sí. Obvio que sí. Hay dietas que son sin gluten para personas que en realidad no son alérgicas al gluten, o sea, no tienen, no son celíacas. ¿Y el un gusto poco es el así. mismo? No, claro que no, ni le gusta ni la consistencia. Un alfajor de maicena, por Sí. ejemplo, pero con hecha harina de arroz o lo que Sí, sea, no sí, es lo sí. mismo. Sí. Igual son riquísimos, ¿no? Está Pero muy bueno. informada, la verdad. Sí, Porque ella es con todas esas Muy cosas informada. raras, es vegetariana. Me encanta, es pero es la vegana. realidad. Es así, es No, así. y en realidad es preocupante porque incluso hay veces que en los supermercados no se encuentran esas cosas. O las personas que realmente son celíacas y que no es que no Claro. quieren siguen una moda. A mí me preocupa eso. Y sí, es Imaginen difícil. al norte del Río Negro. No, Ni que hablar. ni Ni que que hablar, pero todo, porque te pones a pensar en los restaurantes y todo, y es brutal. Tener una cocina aparte es carísimo. Es así. Muchísimas gracias. Por favor, Nos un quedaron gusto. en el Algunos tintero temitas. algunos Por favor, temas, estamos a la orden. pero hay tiempo. Muy amable, gracias. Gracias. Nosotros Nos vamos a una pequeñísima tanda. chiquitísima, Chiquitísima, pero chiquitísima. más día a día.